Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Esto es el inicio de un evento que no puedo menos señalar como festivo, al menos para quien les habla. Es un honor, un placer de mi parte. Mi nombre es Jesús Ramírez y represento a la plataforma Yoica de México. De mi parte y de la plataforma, la asociación a la cual represento en este momento, dar la bienvenida y aperturar este ciclo de conferencias que tienen se conforman a partir de algo que pudiera decir que así que es un sueño. El sueño de encontrarnos para dialogar de manera horizontal, de manera directa, sobre pues nuestra experiencia formativa, nuestra experiencia clínica, nuestra experiencia laboral o incluso nuestra experiencia política en los ámbitos de esto que se ha dado en llamar el psicoanálisis y su recepción particularmente en América Latina. Eh, Esto no es un proyecto de una sola persona, como ya lo he mencionado, ni tampoco de una sola asociación. Estamos reunidos cuatro asociaciones, plataformas, cuatro inquietudes que dan cuenta de pues sus experiencias como tales de diferentes lugares de América Latina. La Asociación Peraulañar de Colombia, la Asociación Borda Lacaniana de Brasil y la Asociación Lacan Big Data de Argentina. Estamos trabajando y hemos organizado este espacio en conjunto, esa transmisión multiplataforma que se pueda ver desde cada Facebook Live de cada asociación, agrupación que he mencionado, para, pues como les digo, discutir, tomar la palabra, tomar la voz y enunciar pues nuestras perspectivas críticas, nuestras ideas en torno a esto, más allá de ejercicios verticalistas. No tengo nada más que agradecer la labor de gestión de cada una de los representantes, de cada uno de los representantes de las instituciones, de las agrupaciones. Tendremos que pensar cómo llamarles, ¿no? Quizá asociación, agrupación, institución no necesariamente representa lo que queremos decir. Pero para el caso, podríamos decir, y agradezco directamente a Sebastián Calderón de la Asociación Piero Leñer de Colombia, a Mila Kushner y posteriormente a Jefferson de Borda Lacaniana y especialmente a Lara Lisenberg de Lacan Big Data por hacer esto posible. Obviamente agradecer a mis compañeros de trabajo, el incansable Arturo Rogerio y a Alejandro Rodríguez Fuentes, querido socio, para tratar de hacer esto posible. ¿Cuál es nuestra intención? ¿Qué buscamos con hacer esto? No buscamos un ejercicio personalista. Más bien estamos acá para decir que estamos un poco hartos de ello. Evidentemente alguien tiene que tomar la palabra, darle voz a las cosas, pero no será por un ejercicio que se haga en nombre propio, no será por un ejercicio que suela concentrar bajo sí una égida de criterios que deban de ser universalizables. Estamos acá para discutir cuáles son esos criterios de supuesto universalismo y ver hasta dónde podemos llegar en una crítica puntual, certera y directa a ciertas prácticas de las que hemos sido a veces parte, a veces víctima, otras incluso hasta socios de dichas nociones en el campo medio analítico como tal, en la transmisión queremos llamarla de esa forma. De esa manera, estamos acá para hablar de ello y particularmente para tratar de dar cuenta de nuestra perspectiva, al menos la perspectiva que pueda tener Yoica al respecto. ¿Sí? Se ha dado en llamar esta intervención
el canon como causa formativa, extravíos en la comunidad de diálogo. Basado en esto, pretendo presentar a ustedes la perspectiva de mis compañeros, en este caso de Yoica directamente, en función de cómo ha sido este momento y cuál ha sido nuestra causa a la hora de implementar. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas y todos los que nos estén viendo por acá. Pero les digo, bueno, ¿cuál ha sido nuestra causa como parte del trabajo que venimos desplegando en Yoica? Básicamente tenemos la intención de incidir en la transmisión del psicoanálisis. De incidir en la transmisión del psicoanálisis para promover un ejercicio no académico, válgase la expresión, o sea, no un sistema de puntos que tengan un reconocimiento universitario para determinados sistemas de investigadores, una conformación individualista del conocimiento. Planteamos entender la formación como una formación inacabada, en el sentido de algo que no se logra de una vez y para siempre. En ese sentido, algo que no se logra una vez y para siempre no quiere decir que se llega a ser psicoanalista, sino más bien se está en constante formación, y parte de esa constante formación se lograría en diálogo con pares, con, pues digamos, con colegas de diferentes lugares. Por eso mismo estamos apelando a la generación de espacios abiertos donde esto se pueda llevar a cabo, donde podamos hablar, donde podamos escucharnos, donde podamos incluso permitirnos un disenso, disentir con respecto a la persona que tenemos enfrente o la persona con la que nos distancia no solamente incluso la barrera del idioma, de los límites geográficos o incluso de los criterios que en nuestra práctica han podido servir como orientación. Desde el inicio hemos tratado de lograr, vamos a decirlo así, de generar espacios plurales donde las personas sean invitadas independientemente de este gran problema que nosotros podemos tomar como síntoma, que es la institucionalización del psicoanálisis volcada como escuelas, que en algún sentido tuvieron vamos a decirlo así, una orientación y una particularidad. Pero es en este momento que creemos que, aprovechando justamente una coyuntura que nos permite una expansión comunicativa en muchos sentidos, hacer de la transmisión del psicoanálisis un ejercicio abierto que rompa incluso las filiaciones inmediatas como única vía de entender la formación analítica. Es como pensar en una especie de espacio desafiliado del psicoanálisis en su sentido institucional. Recuerdo que en algún momento, encontrándonos en un espacio de convergencia formativa, que para el caso era una universidad, curiosamente, varios colegas que estudiábamos una maestría, solíamos pensar en la Asociación Latinoamericana de Psicoanálisis. Y este era un sueño muy particular, ¿no? Porque en este sueño veníamos colegas de distintas partes, de Colombia, de Argentina, de Brasil, de México, y no lográbamos dar cuenta de todo, de cómo podríamos generar una integración. Cabe destacar que los medios y las redes tampoco eran una cosa tan difundida, tan conocida en ese tiempo. Posteriormente, con el avance de estas mismas redes, creo que tenemos un espacio muy particular. Y en la coyuntura de un evento que nos llevó a un encierro y un aislamiento social, creo que es momento de retomar estas vías, de usar incluso estas mismas redes, de dignificar los espacios de transmisión y de comunicación, generando estas redes en las que nosotros pues, no somos más que una plataforma que convoca y que invita a ello, que invita a que la gente hable, a que la gente exponga, a que la gente dialogue, a que entre analistas se escuchen. Que es muy curioso. Qué peor forma de privatizar la escucha que
siendo una persona sorda ante los colegas, ¿no? Y hay diferentes formas de esta sordera selectiva, política, incluso puedo mencionarlo así. Que esta sordera política no permita escuchar lo que piensa una persona de esa otra escuela porque en esa escuela repiten tal cosa. Y eso básicamente es lo que se propone en el título de esta intervención, que tiene por título el canon como causa formativa, que son los efectos de repetición. Decir lo mismo una y otra y otra y otra vez en diferentes tiempos. El canon es un ejercicio que se puede pensar, por ejemplo, en el ámbito musical, cuando se tiene una selección melódica y esta misma se repite en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Entonces, para el caso, lo que vemos es un canon como causa formativa. Un canon que genera no solamente una afiliación, como ya lo mencioné, institucional. Los críticos institucionales lo han puesto muy claro. La institución no es un edificio, no son 4 paredes. La institución tiene que ver más con márgenes simbólicos y en la afectación que se genera a los márgenes simbólicos a partir de discursividades. Y generar esa discursividad, que de entrada puede ser una repetición teórica a la manera de una afiliación, permite que en los espacios plurales dicha afiliación se pueda permitir como algo a explotar. A explotar me refiero a ir más allá de eso. Algo que pueda, insisto, dignificar la transmisión en el sentido de pensarse y de reconocerse en las prácticas que estamos teniendo para hablar, para hablarnos, para escucharnos. Solemos presentar ciertos ámbitos de ideas y me voy a incluir en ellos, o sea, porque creo que es importante que podamos hacer también ese ejercicio. Solemos incluirnos, pues digamos, en debates donde las ideas pierden una historia, una historicidad. Pensamos que una cosa fue dicha y se toma como una verdad tal cual, a rajatabla, y así se debe de sostener. Un absolutismo al romper la historicidad de las ideas. Hoy en día se debate de una manera bastante inmediata y me parece que tendría que pasar por una reflexión importante acerca de la neutralidad en la posición, pues digamos, discursiva en la formación de los analistas. No necesariamente en la escucha, sino en lo que cada quien pueda decir. Y sobre todo, y esa es la invitación hoy en día para hablar de la comunidad de diálogo, una especie de palabra, o en todo caso, si alguien quiere tomarlo por esa vía de significante, que pueda representar la propuesta que lanzamos a ustedes. Comunidad de diálogo. Y la comunidad de diálogo básicamente es este ejercicio a través del cual, pues, podríamos olvidarnos un poquito, ¿sí?, de este asunto de sostener una práctica porque sí, o sostener a un autor porque sí, y pensarlo directamente en nuestro ejercicio. Creo que eso es una cuestión bastante particular, pero sobre todo, quizá la que considero al menos más importante para plantear con ustedes, es esta que vaya más allá de, pues digamos, discutir con otros autores, otras, digamos, pues digamos, otras corrientes, no sé, filosóficas, etcétera, sino con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra posición para discutir entre pares? ¿La descalificación? ¿La crítica inmediata? ¿El señalamiento? ¿El pudor? Es importante empezar a señalarlo. Démonos cuenta si en realidad nuestra petición de una ética desde la neutralidad o una ruptura de la neutralidad desconoce como tal el sesgo socioeconómico en la formación de analistas. El sesgo socioeconómico. Tenemos que recordar buena parte, por ejemplo, de lo que ha formado el elitismo de la constitución de las instituciones analíticas. Se necesita dinero, se necesita plata para poder formarse. ¿Y dónde? Digo, esto no quiere decir que nada deba de tener un costo, pero quiere decir entonces cómo podemos buscar medios, cómo podemos apelar a estos medios.
Freud pensaba en 1919 en una conferencia que cómo nos quedaría muy bien recordar, una conferencia que viene en el tomo 17, Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, que de hecho ya cumplió 100 años de haber sido publicado, texto de 1919, acerca de el acceso al psicoanálisis, que se planteaba como un método de intervención muy similar a la cirugía, que fuera aplicable más allá de su cuestión elitista. Y eso nos lleva a preguntarnos cuáles son las aplicaciones sociales del psicoanálisis. O sea, que tomen en cuenta un territorio propio de trabajo. ¿Hacia quién puede llegar el psicoanálisis? Dialogaba con un colega chileno, con Rodrigo Aguilera Hunt, hace unos minutos y dije que lo iba a citar, porque también se trata de otra cosa, citarnos entre nosotros. O sea, es una cosa bien, bien importante a pensar, o al menos a proponer, lo siguiente, fíjense, ¿qué tanto podemos citarnos entre colegas? Decía Tomás Pal la otra vez en redes, en esos posts que tiene como muy directos. En realidad, dice, muchos analistas escriben, pero ¿cuántos se leen? Y es básicamente el principio de las comunidades de diálogo. Citarnos, leernos, hablarnos entre nosotros, incluso para disentir. Hasta ahorita he hablado de cuestiones que vayan a la par de lo que pensamos, pero también para disentir. También para generar, se habla mucho de pensamiento crítico, etcétera, pues es momento de dar cuenta de ello, al menos en su esfera de transmisión. Me refiero a situaciones que tienen que ver con esto que hablaba con el colega Aguilera Hunt, de las aplicaciones sociales del psicoanálisis. Estas aplicaciones sociales, que bien podrían pensarse, fíjense, si no son bajo el amparo de una institución analítica que tenga a veces estas redes clínicas como tal, por otro lado, ¿cómo pensar en un estipendio, en algún apoyo económico, no derivado de la academia como tal, ¿no? Porque la academia también suele ser generosa con estos proyectos bastante particulares, ¿no? La academia que de repente da subsidios, la academia que de repente da cosas, pero que esos subsidios tienen la característica de estar dirigidos de manera muy personalista. Raro el apoyo a estos proyectos, pero cuando se logran son muy bien recibidos. Ahora, ¿hay una aplicación gubernamental que permita el apoyo, la aplicación, el ejercicio del psicoanálisis? A veces terminamos con estos diálogos que son profundamente bizantinos entre si esto es o no es psicoanálisis, fíjense, como si fuera un ejercicio purista. Esto sí es, no, esto no es. No, es que tú dices algo que no es psicoanálisis. Terminamos en eso. O terminamos, tristemente, como pasa en algunas instituciones que se pretenden unitarias o únicas, terminamos reproduciendo problemas que no nos competen, hablando de colonizados, como menciona Mercedes Sánchez. O sea, qué peor forma que estar reproduciendo problemas que nos son ajenos, ¿no? Para ese caso. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son nuestras pugnas? ¿Cuáles son nuestras problemáticas? ¿Cuáles son nuestras disputas? Incluso no necesariamente intestinas. A veces terminamos, fíjense, bajo estos ejercicios puristas segmentados de cualquier tipo de diálogo con otras disciplinas. O en dado caso terminamos apegándonos a otras disciplinas para señalar lo mal que están los demás. Y ese es un ejercicio que puede ser bastante complicado. El purismo. Cuando hablamos de desigualdad y disidencias, al menos desde la perspectiva que queremos proponer como yoica, es para, evidentemente, no pensar que las cosas deban de ser iguales para todos, porque eso estaría negando las diferencias. Es más bien ver y preguntarnos cómo integramos las diferencias en los ámbitos formativos. No pretendemos una integración totalizadora ni totalizante. Vengan todos, ¿no? Venga toda la gente a hacer esto. Es una invitación. Pero una invitación que integre, obviamente, las diferencias que cada persona pueda tener y que pueda relatar en su condición formativa.
Yo, por ejemplo, puedo comentar, yo no soy una persona que haya crecido en la Ciudad de México, en la capital del país, que conozco el psicoanálisis en el sentido de los márgenes formativos en un país profundamente centralizado. Y mi experiencia formativa tuvo que estar tamizada o por lo universitario o por la marginalidad de los grupos de estudio, porque las instituciones estaban libradas a la suerte de única vía formativa que se daba en el centro del país. Entonces, ¿cómo hacer desde ahí? En algún momento tuvimos la intención de generar esta misma red con diferentes experiencias formativas en el país. ¿Cómo se forma la gente en diferentes lugares de provincia? ¿Cómo se forman en el sur, en el centro, en el sureste? Esa fue una de nuestras grandes intenciones. Esa desigualdad que permite plantearnos las diferencias, los diferentes caminos que hemos tomado, es una manera de integrarnos desde la diferencia. En el sentido de las disidencias, para el caso que es una disidencia, estar en desacuerdo, estar disconforme, pero ¿con qué estamos disconformes? ¿Con qué estamos en desacuerdo? Pues básicamente con los ámbitos de una creencia, de una doctrina, de un sistema, como lo pueden ver en alguna de las definiciones que van a encontrar en diccionarios, pero sobre todo con la idea de una colectividad ideológica. Es momento de reconocer lo profundamente ideológico que nos atraviesa en la transmisión del psicoanálisis. Eso es un primer ejercicio para dar cuenta del profundo elitismo, que no nada más es socioeconómico, también puede ser realmente intelectual en muchos sentidos. Lecturas horizontales. Y pensaba hace rato, y se los comparto de esa forma, hasta qué punto no hemos, y tendríamos que dar cuenta de ello, no hemos comprendido de una manera bastante verticalista nuestra lectura de los seminarios. El seminario lo dicta alguien, los demás escuchan. En dado caso, participarán quienes esté a la altura de quien está hablando. Fíjense nuestra lectura de Lacan en los seminarios. El ejercicio como tal del seminario es abierto a diferentes participaciones. Y es raro a veces contar en los seminarios de Lacan este ejercicio de múltiples voces que se pueda prestar. Vemos la gente que dialoga con Lacan. ¿Sí? No vemos la gente dialogando sobre el tema. Están dialogando con Lacan. Entonces me parece que es una manera de pensar estos ejercicios profundamente verticalistas de los que consta la cuestión de nuestro ejercicio inmediato del seminario. Claro que hay problemas de clase, pero un asunto también puede ser importante en ese sentido, Mercedes, eh, pues reconocerlo, decirlo tal cual. Yo recuerdo cuando trataba de hacer esta investigación para una tesis de doctorado y me fue negado en una institución porque me decían que eso era algo que iba más allá de una propuesta psicoanalítica, como si pudiera establecerse aparte, como si fuera una lectura aparte, ¿no? Creo que es momento de dejar de pensar en el psicoanálisis y el malestar en la cultura como si fueran algo separados. El psicoanálisis, para decirlo desde otra forma, podríamos decirlo como el malestar en el psicoanálisis, dentro del psicoanálisis, no el psicoanálisis viendo todas las prácticas, ¿no?, emancipatorias, etc. ¿Dónde están la apertura y los debates? ¿Dónde está el trabajo desplegado de los colegas? ¿Dónde están las múltiples citas que nos pueden llevar a pensarnos desde diferentes cosas y más allá de desautorizaciones? ¿Cómo pensar? Y esa es la invitación, a pensar latinoamericanamente, ¿sí?, porque esa podría ser una visión y esa es la que quiero proponerles. O sea, esto fue una introducción. Ahora vamos a la siguiente cuestión. Pensar latinoamericanamente, más allá de un ejercicio de emancipación, de múltiples y muchas cosas
que se nos han planteado, ¿no? Ejercicios decoloniales, etc. Pero ¿cómo pensar latinoamericanamente, cómo pensarnos desde ese sitio? Estamos aquí encontrándonos entre diferentes asociaciones que tienen esa intención, la intención de dialogar. ¿Sí? Como si fuera un deber, ocluye el hecho de que gran parte de lo que se publica actualmente, dice Tonatiuh, no es más que repetición. Exactamente, ese es el canon formativo. Vamos a leernos, ok, pero vamos a leernos para que cada quien diga lo mismo. Pues no, vamos a leernos para dar cuenta de nuestra repetición. Y de ahí vamos a dar paso a otra cosa. Ese es el asunto. Pero eso no es sino un ejercicio de reconocimiento, creo yo al menos. La invitación a las fuentes. Vamos, mira, aquí está mi fuente. Pero no como un ejercicio de multicita. Vamos a hablar de ellas. Yo sé que se habla mucho en sentidos de emancipación de poderes económicos, de utopías sociales, pero la invitación a pensarlo ahora y con este ciclo de conferencias creo que es importante pensar el reconocimiento de nuestras prácticas como tal, de nuestras prácticas en los ámbitos de transmisión. ¿Cómo transmitimos el psicoanálisis? ¿Desde qué sitio lo hablamos? Es momento de hacer un testimonio vivo de lo que hacemos, no solamente nosotros, sino con los demás. Ir más allá del ataque o la crítica encarnizada, porque muchas veces esta crítica encarnizada, que es una manera de fenestrar a la otra persona, es más que un punto, una posición política que trata de quedar bien a los ojos de otros. ¿De qué manera generar ámbitos de integración? Es un momento de concilio, pues, o la invitación es para eso, generar momentos y espacios de concilio que nos lleven a algo que pueda perder este tipo de propiedades, pero no de fundamentos. Un ser en los demás, eso es para nosotros una comunidad de diálogo. Que sea el argumento y no el prestigio, el bendito y llano prestigio, que no es más que la consistencia más imaginaria que se pueda dar, pero quizá nuestro síntoma más grande a la hora de plantear los ejercicios de transmisión, lo que se juega en cada encuentro. Que sea la causa, el hecho de dialogar y no el renombre lo que nos lleve a hablar. La ética de la escucha que se propone en estos espacios abiertos va más allá de un posicionamiento político que se pretende no verticalista. En realidad nuestro posicionamiento, más allá de la transmisión, incluso en la clínica, al menos para quien les habla, es una posición instrumental, más allá de un nombre propio. A un canon formativo, a ver, pregunta Lara o comenta Lara, Jesús, ¿cuál te parece que ha sido el obstáculo que ha llevado a un canon formativo? ¿Las instituciones son responsables de esto o son un efecto? Es interesante porque esto nos puede llevar a pensar si en realidad, creo que ya estamos a estas alturas, de pensar si fue primero el huevo o la gallina. O sea, ya no sabemos si son las instituciones las que generan estos ámbitos de reproducción o la reproducción fue lo mismo que le dio paso a las instituciones a esta altura. Creo que de entrada las instituciones tuvieron esta característica de buscar, fíjense incluso, casi hasta una certificación, una legitimación en el ejercicio del psicoanálisis cuando no era tan conocido, cuando no era tan difundido. Pero hoy en día me parece que ya más bien funciona como una reproducción de lecturas ya establecidas. Hace falta asistir a unas cuantas conferencias, cursos o charlas de una institución para dar cuenta y saber cuál va a ser el camino de lectura. ¿Sí? Si el goce, la crítica Miller, si, o sea, son caminos ya establecidos institucionalmente. Pero es curioso porque supuestamente estaríamos en una institución so pretexto de dialogar entre varios. Esto es algo que un colega ha señalado y que le respeto mucho y se lo agradezco también. Y como verán, lo estoy poniendo en práctica, el citar a los colegas. Jaime Fernández Miranda lo comenta cuando habla de los ejercicios de escuela y post-escuela. Y creo que esa es la invitación a la que estamos cifrados en este momento. Hacer planteamientos post-escuela, donde habiliten una multivocidad y que nos permita hablar en otro sentido.
Es que eso es un asunto, se juega la aceptación de la casación una vez más. Es que, por un lado, fíjense, pasamos de una discursividad que tiene más un tinte de discurso político que por una situación ética. Se puede decir esto mil y una veces, se puede sostener en congresos de asociaciones que nada más permiten un diálogo bastante sectario o sectorizado en función socioeconómica, pero que no toma otro camino. Entonces se puede decir, sí, la castración, sí esto otro, pero lo que vemos particularmente es que pues en sus ámbitos de incorporación son profundamente diferentes de esto, ¿no? Una cosa que podemos plantearnos, fíjense, que es, algunas escuelas están constituidas en función de esto, de la, de la nominación, ¿no? Del lugar que se ocupa mediante un nombre para formar parte de una institución. Entonces se hace un ejercicio que tiene más la característica de una trascendencia que de llevarnos hacia otros ámbitos, ¿no? En teoría el pase fue un instrumento, un procedimiento para dar cuenta de un análisis y de las diferentes variables que componen un análisis pensado en un fin. Pero estamos obviando que no cualquiera tiene un pase en ese sentido. Entonces no cualquiera sale del ejercicio de la nominación y del prestigio en las instituciones. Y eso nos hace pensar en qué tanto se pueden dialogar de acuerdo a ciertas concepciones. Es que pudiera pensarse que sí, en ese sentido, Maru Peralta, si la transmisión de psicoanálisis no aparece desde sus inicios con Freud. Yo diría que sí aparece tanto con su problema como sus quizá mejores intenciones, pero eso tampoco exime que los resultados que estamos dando cuenta ahora se lleven a cabo. Estos fenómenos de alienación institucional, estos fenómenos de búsqueda de legitimidad, estos fenómenos, incluso que los que considero más tristes, legitimidad en función de o en detrimento de los demás. ¿Sí? Son prácticas que me parece importante mencionar. E incluso lo dije desde el inicio, o sea, tampoco me considero completamente aparte de ellas. En su momento he formado parte de esto, pero me parece un ejercicio de reconocimiento de las prácticas en las que normalmente incurrimos. Fíjense, hablando de cuestiones de nominación o de nombres, nosotros hemos tenido como todo un tema en función de las invitaciones que realizamos como plataforma a diferentes analistas, una situación con respecto al nombre, yoica, ¿no? ¿Y por qué le llaman yoica? Y bueno, o sea, yoica tiene, digámoslo así, una historia privada y por otro lado podríamos decir una historia, pues digamos, una apropiación nominal particular. ¿Sí? Así como cuando te llaman de una forma y te dicen de otra. ¿Sí? Para el caso, podríamos decir, Yoica tiene en su nominación inmediata una historia y la práctica sería ¿cuál? Curiosamente, lo que hemos apropiado de esta cuestión que ha sido las críticas, nos han señalado hasta de capitalistas por llamarle yoica, hemos tenido muchas cosas ahí, pero en realidad creo que es una manera de tener presente el obstáculo en el mismo nombre. Esa sería la cuestión. Tener presente el obstáculo en el mismo nombre. Es algo a lo que tenemos que ir más allá. El yo en el nombre. O sea, no solamente es eso, sino ir más allá de eso, ir más allá de eso, ir más allá de eso. Somos atacados por el nombre porque no es sino dejando atrás el yo, el ejercicio personalista, que podemos llegar más allá. La plataforma en realidad no es nosotros somos yoica, vengan a nosotros. Es les invitamos a escuchar a los demás. Es un espacio de congregación más allá de un espacio personalista. Esto es nuestra forma de hacer con ese obstáculo que tenemos por inmediato en el sentido del yo. El nombre es el recordatorio inmediato de lo que tenemos que sortear cada vez ir más allá, ir más allá, ir más allá de eso. Tonatiuh, lo importante de sacar a relucir la cuestión del canon, analogando entonces con la música, es que solo cuando se estipula abiertamente cuál es el canon, que se puede entonces echar luz
sobre la propuesta que no pertenecen a él. Pues de alguna forma, esta situación de establecer patrón repetitivo en su sentido institucional y para el caso de ir más allá de él. Por eso nosotros apelamos a ceder la voz, o esa es la intención, nuestra perspectiva, ceder la voz. Queremos generar una red a partir de ceder la voz. Y una voz que no sea, insisto, un ejercicio institucionalista, escolar, donde hable uno y todos aplaudan. Esa es la noción verticalista de lo que hablaba en la lectura del seminario. Una red que haga del psicoanálisis en Latinoamérica. Un ejercicio, pues, que puede ser inusitado de incorporación de las diferencias. Y no un diálogo de sordos y necios que buscan personificar la verdad, ¿no? Diálogo ahí bastante particular en ese sentido. Y su devenir, ¿qué opinión te merece la posibilidad de que México se acentúe más la propuesta de interiorizarla más a las instituciones públicas de salud? Pues mira, yo te puedo decir, en mi experiencia, esta que comentas, Juan Carlos García, pues yo creo que, al menos teniendo el parangón o la comparación con Argentina, creo que Argentina ha podido incorporar unas prácticas basadas en el psicoanálisis, en hospitales, y han podido construir un concepto bien interesante de salud mental y enfocado en derechos humanos, que me parece una situación realmente, ¿cómo poder decirlo?, realmente trascendente y que, bueno, nos puede servir como modelo, como puede servir para una cuestión de apropiación. Y tendríamos que pensar el cómo. Pero qué bueno conocernos, utilizar este tipo de redes para saber con quiénes contamos para generar eso. ¿Sí? Esa sería quizá una de las situaciones. Pensarnos quiénes son las y los colegas que están en las instituciones públicas de salud. ¿Qué están haciendo ahí? Y les invitamos en cualquier momento a que puedan hacer llegar esas propuestas. Claro que sí. Sería muy lindo contar con un concepto y una práctica de salud mental orientada en psicoanálisis desde México. ¿Sí? Pero bueno, hay que reconocer el modelo argentino en ese sentido. Es una pena que el nombre, en este caso Yoica, no se considere insignificante. Es un tema de la propiedad de los nombres en el mundo de los analistas. Completamente. De hecho, en ese sentido, Lara ya lo comentaba, ¿no? ¿Por qué se llama Yoica? ¿Por qué? Eso no tiene nada que ver con psicoanálisis. O sea, creo que es también como un síntoma de esta repetición, de esta cacofonía, de no, el yo no. Fíjense, son cuestiones políticas bien interesantes en nuestros sesgos de lectura. Por ejemplo, una de las cosas que me encantaría es abrir un posible debate en función de la experiencia que puedo comunicar desde México, es dialogar sobre el fin de análisis. O sea, escuchando en otros países estos debates, sí he escuchado que hay un poquito más de esa orientación, pero también creo que es importante dialogarlo, ponerlo ahí. ¿Cómo vamos a hablar del fin de análisis? ¿Qué es un fin de análisis? ¿Siempre es con nominación? ¿El yo se extingue? ¿Dejamos atrás el narcisismo? ¿O en función de qué? Pero fíjense, es más inmediato y en ese sentido queda más claro en este comentario que hace Lara Lisenberg, es eso, ¿no? O sea, vale más el prestigio del nombre o el por encima o la lectura superficial que el por qué, ¿no? Incluso antes de preguntarlo, no, dejar de lado. ¿Sí? En ese sentido que comentas, sí hay mucha ley perfectible, sí, pero bueno, se está en la esfera pública. El estado de discusión similar en México aún sigue siendo un dogma, pero pues hay formas de hacer con los dogmas, ¿no? Vamos a ponerlos ahí. Hasta hace un tiempo la religión católica apostólica romana, esos ejercicios de poder más inmediatos, generó cosas bastante complicadas. Y hoy en día podemos tener otro tipo de lecturas, ¿no? Y que creo que esa es como la apuesta en este sentido. Y gracias por estar acá, Morac. Dalia Hernández, considero que el problema de fondo no es la defensa de la técnica ortodoxa que hacen los psicoanalistas, especialmente los lacanianos. La reflexión más importante tiene que ver con una especie de logias. Es que de alguna forma, o al menos desde lo que pueda comentar, es que creo que en muchos sentidos, bueno, creo que más o menos entiendo como el asunto del comentario, Dalia.
creo que estaría más enfocado, sí, o sea, no es que se discuta que si los kleinianos tienen una mejor intervención que apuntar a una lectura del significante, entiendo esa parte, ¿sí? Pero planteándolo en ese sentido, creo que más bien se discute así como logias, ¿no? Como lógica, logias, perdón, bueno, lapsus, logias donde existe más bien una especie de reproducción que tiene más la constitución, fíjense, lo voy a decir así, incluso desde esta misma red, que el Facebook. Es una red de autosustento afectivo, donde yo digo esto y critico a los demás. Sí, 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 tú tienes razón. Entonces, vamos a juntarnos como cuadrilla, como logia, para entre nosotros generar un autosustento afectivo o de lecturas inmediatas. ¿Sí? Ese creo que es una de las situaciones más complicadas al respecto para pensar las cosas. Eh, que ya no se discute. Por ejemplo, fíjense, el para qué de una técnica, el para qué de un ejercicio. Lo voy a poner en un sentido. ¿Para qué Lacan en la clínica del autismo? ¿Para qué una lectura kleiniana para entender la clínica de las adicciones? Bueno, hay fundamentos y hay razones en las que llevarían a pensar las cosas. Si es que, o incluso, ¿para qué? Si es que se puede dividir los ejercicios clínicos como tal. Claro que se pueden hacer estas preguntas, pero normalmente no se discuten como dices técnicas. ¿Sí? Más bien es una multiaplicación de un marco teórico conceptual que nos lleve a cualquier tipo de aplicación inmediata. Es un aplicacionismo que tiene más la característica de una imposición teórica sobre la realidad que otra cosa. Entonces, ¿qué estamos haciendo del psicoanálisis? ¿No? Cosmovisión. Una cosmovisión profundamente politizada, donde lo que yo diga tiene que ser sostenido por los demás y no estarán mal, ¿no? Lejos de discutir con este sentido técnicas, vamos por otro lado. En realidad, lo que se pretende aquí es un ejercicio de invitación donde sean los primeros pasos para dar cuenta de un pasado que nos causó. De un pasado que nos causó, pues digamos, o sea, ya tenemos claro que venimos o devenimos de instituciones o de un ejercicio profundamente centralizado, centralista y elitista y demás. Pero pues entonces no nos quedemos solo en la queja, en la cacofonía de los señalamientos y del reproduccionismo teórico que le ha perdido incluso la base clínica, la originalidad, incluso la característica subversiva de la transmisión del psicoanálisis. Creo que todo eso fue herido de muerte y ahorita ya necesitamos como pensarlo en otro sentido, no de ser subversivo por ser subversivo, más bien de llegar a otras prácticas más allá de su señalamiento. El problema no es el otro, necesariamente. En la praxis subjetiva, lejos de ser éticos ante la escucha. Pero es curioso eso que comentas, Elizabeth, porque entonces pensémoslo ahí. ¿Qué tanto nos escuchamos? Por eso he hablado del malestar en el psicoanálisis. ¿Qué tanto nosotros podemos dar cuenta de lo que hacemos? Yo sé que se discuta mucho la cuestión de gremio. ¿Por qué? Porque estaría hablando de profesión, se estaría hablando de darle una consistencia al ser en este caso. Pero muchas veces en la práctica, en el Facebook, en las redes, en las escuelas se hace. Entonces me parece, démoslo, nombrémoslo como tal y vayamos más allá de eso. Vayamos más allá de esto, donde creo que todos tenemos cabida. Es como hablar de lo pluri en ese sentido, donde no hay necesariamente una legitimidad verticalista que diga, este sabe y los demás acatan. Porque todos hemos pasado por ello, me refiero por la formación. Porque en ese sentido podemos decir, a ver, eh, como comentaba, al menos en mi experiencia, el purismo en la formación, si esto era o no era psicoanálisis, porque lo que dijo este no es así. Ha habido una cantidad de luchas intestinas, no nada más en la historia del psicoanálisis en México, sino en buena parte de psicoanálisis en el mundo como corriente. Creo que eso también es lo que nos lleva a encerrarnos, ¿no? La profunda desautorización.
sea, ya ni siquiera tenemos un cruce disciplinario, pues déjense discursivo, sino pues ya ni siquiera clínico. Nos está pasando mucho, como en su momento la virtualidad, creo, se genera como una forma de estudio inmediata, fíjense, porque tenemos otra cosa que señalar acá, y que esto es una cosa que tenemos que anticipar si es que queremos posicionarnos de una manera distinta a este canon como causa formativa. Creo que tenemos que dar cuenta de entrada este uso que hacemos de las redes como una formación inmediata. Ojo con esa parte, formación inmediata. Nos puede pasar muy similar a lo que ocurrió con el Internet. O sea, el Internet era una red de conexiones con un alto dosis y a veces saturación de información que permitía pues, unas posibilidades inimaginables en el ámbito del conocimiento. Fíjense, ahora estudiar psicoanálisis, pues ya puede uno googlear ciertas cosas, puede uno buscar, rastrear algunos detalles, algunas referencias, pero no, básicamente es, pues ya nos vamos, aquí lo comentó, un resumen de eso y con eso se queda. Yo recuerdo una cosa que pasaba cuando estudiaba con algunos colegas, que normalmente íbamos a un curso, tocábamos un montón de notas y listo. O sea, como que se quedaban ahí las notas guardadas hasta mejor momento. Y en realidad no era esto de discutir, de ir a la fuente, como decía Tonatiuh, de integrarlo desde otro lugar, de pensarlo desde ese sitio y ver hasta dónde podíamos llegar con eso. Eh, Dice Mercedes que el obstáculo son los lacanismos con sus purismos. Esto sostiene y viene bien el sitio yoica, los lacanismos y el yo. Pues habría que ver esto de cómo se sostiene y viene bien el sitio yoica. O sea, cómo se plantean estos lacanismos, pues sí. O sea, desafortunadamente ese lacanismo en su ismo tiene esta característica de tomar supuestamente un símil como una imitación inmediata, pero sin discutir sus fundamentos. Lo que quiero dar paso con este asunto que mencionaba de este símil, esta ocurrencia que puede pasar con los ámbitos netamente informáticos, si es que la información íbamos a poder tener acceso de una manera más amable y supuestamente crítica. ¿Y qué fue lo que nos ocurrió para el caso? Lo que nos ocurrió para el caso es que inventamos mil y un formas lúdicas. Ah, ok, María Carolina. Hay que recordar una cosa y que me parece bien importante y gracias por señalarla. Esto también está haciendo un gran esfuerzo y lo tengo que reconocer así de parte de Borda Lacaniana al ir más allá de las barreras del idioma, que si bien es cierto nos emparenta como América Latina, también nos separa en el sentido del portugués y el español. Muchas gracias por todo este esfuerzo. Entonces, para los ámbitos de virtualidad, cómo se podían generar, fíjense, muchas redes de estudio y de trabajo, de sustancia crítica con la información que teníamos y terminamos haciendo memes, ¿no? O sea, cómo puedo decir de alguna forma, se banalizó la producción informativa. Y ahora, curiosamente, pasa algo o puede pasar algo similar con estas propuestas en la medida en que nosotros generamos espacios de encuentro para hablar de psicoanálisis. Por un lado, podemos invitar a colegas de distintas regiones, pues tanto del país como de América Latina, del mundo, para exponer sobre un tema. Tendríamos que pensar hasta qué punto esto no puede también facilitar al reproduccionismo de aquello que van citando los demás colegas. Entonces, ¿para qué abrir la puerta a muchas voces si no se es crítico con lo que se dice? De ahí esta invitación bastante clara para regresar a esta situación de la comunidad de diálogo. Creo que una cosa que también trae por resultado esta situación, hablando de estos lacanismos que menciona Mercedes, es cómo se ha incluso segmentado el psicoanálisis en su idea de movimiento. Se dejan fuera autores, autoras,
son realmente muy, muy importantes. Los trabajos de Helen Deutsch, los trabajos de Margaret Little, los trabajos de Andrea Salomé, que últimamente están retomando bastante, de muchos analistas más, de Glover, de Fennikel, y pensar, fíjense, la profunda riqueza que representarían estos abordajes. Es una pena porque pues, Lacan realmente lo hacía. Léanlo y van a ver cómo van a encontrar las referencias de Lacan, que era crítico con ellos, pero los leía. Y nosotros ya ni siquiera lo leemos, leemos a Lacan criticando eso ya sin ir a sus fuentes. Y ese es un tema bien complicado, bien complicado porque entonces lo que hacemos, insisto, es la base teórica de un reproduccionismo. Eso sin dejar de lado el reproduccionismo del Star System. ¿Qué me refiero por Star System? Es una práctica que se hacía en Hollywood con cierta exclusividad, pero que normalmente pasa eso, hablar en nombre propio, al punto en que el nombre propio se convierte en un personaje. Yo y que hemos apelado, por ejemplo, a tratar de ir más allá de personaje para tratar de invitar a las personas a que hablen de su trabajo. La invitación, la convocatoria es hacia el trabajo, hacia lo que se quiere exponer y hablar, no a la persona. Creo que eso tiene otra característica que va más allá y que para el caso no queremos reproducir en ese sentido. Entonces más bien estamos hablando de espacios de diálogo no endogámico, para el caso, que incluso se ha señalado como una especie de labor curatorial, ¿no? Que bueno que inviten de varios lugares. Pues sí, pero en realidad lo que queremos afirmar es que estos lugares, pues digamos, normalmente no todas las personas aceptan, no todas las personas están de acuerdo con esto, etcétera, y que pues algunas razones deben de tener al respecto. ¿Sí? Dice Miguel ¿no son todos esos efectos de logia y de exterior productos predominantes de la incorporación? Es que tenemos que ver una cosa, y que me parece importante esto que señalas, Miguel, porque no es necesariamente que si un discurso universitario, porque normalmente se toma esto, se produzca en las universidades. De hecho, hay mucha gente que produce un montón de cosas en las universidades público-privadas y que no se conoce nada fuera de esas universidades públicas o privadas. ¿Por qué? Pues porque no entran a dialogar con otras personas, porque el ejercicio, fíjense, a cómo está armado el sistema de puntos académicos, lleva a una trayectoria como una especie de escalafón personalista. Y eso, quizá eso sea similar a lo que supuestamente las instituciones psicoanalíticas que se dicen fuera de estos esquemas académicos, pues también estén formando parte de ellos o se constituyen en función de ellos, quizá no con un escalafón, pero sí pues con una práctica muy similar que tiene que ver con el prestigio, ¿sí? Con un prestigio bastante inmediato, por lo menos, para señalarlo desde ese lugar. Entonces, fíjense, la